Saludos, mi nombre es Salvador Cano, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, específicamente de la carrera de Comunicación Social en el noveno trimestre, y el día de hoy les voy a estar hablando un poco acerca de la producción de radio, de lo que comprenden sus etapas, los tipos de programas que se pueden realizar, la importancia que tiene un guión, los tipos de guión y la importancia que tiene la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión para la producción radial. Empezaremos primero con las etapas que tiene la producción de radio. Como primera etapa tenemos a la preproducción. Es aquí donde comienza el proceso de elaboración del programa que queremos realizar. Para iniciar con el proceso de preproducción se deben hacer las siguientes preguntas: ¿cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Por eso es importante que todo productor sepa que su función básicamente es concretar entrevistas, buscar información necesaria, preparar las listas de temas musicales, seleccionar efectos, entre otros. Entonces es necesario entender que la preproducción es una especie de bosquejo al que debemos recurrir durante todo el trabajo de producción. En esta etapa se realiza una debida planeación y nos empezamos a cuestionar para qué público irá dirigido, el horario en que será emitido, el tiempo que durará al aire, los contenidos que serán emitidos, los recursos humanos y demás. Se realiza una investigación detallada condicionada por los recursos con los que disponemos y la respuesta de dicha investigación a la que queremos llegar. En esta etapa también se realiza la debida redacción y el guión o la pauta del material que vamos a presentar en la etapa de realización. La edición también es un aspecto importante en esta etapa, sobre todo si estamos trabajando con entrevistas ya grabadas en las que debemos seleccionar las que nos sirven y los que no. También los separadores y los distintos bloques. Luego entramos en la parte de producción. Sencillamente es la fase de realización de todo el proyecto. En esta etapa se ve cómo se desempeña el rol de cada uno de los miembros del equipo. Aquí es donde se evidencia lo planificado en la etapa de preproducción y se demuestra qué tan hábiles son el equipo en el tiempo al aire, la claridad de lo que se va a decir y hacer, el trabajo en equipo, la capacidad de improvisación y claridad, el conocimiento de los contenidos y la espontaneidad. El locutor y el operador son las piezas clave en esta etapa porque deben tener una sincronía. Por lo general existen intercomunicadores entre la cabina de control y el locutorio, para que los locutores escuchen las órdenes y correcciones del director. Sin embargo, estos dispositivos no se encuentran en todos los estudios emisoras, por lo que se usan a veces señales manuales. Luego entramos en la postproducción. En esta última etapa se procede a la autoevaluación de las dos etapas anteriores, o sea, la de la preproducción. En esta es donde se estaban recolectando y seleccionando toda la información que vamos a llevar y de la producción. Es muy importante evaluar críticamente la tarea de todos los que formaron parte de la producción y de la puesta al aire, porque este mecanismo nos va a permitir ir perfeccionando el desempeño de cada uno y por lo tanto ir mejorando la salida al aire del programa. Un buen recurso para realizar en esta etapa es grabar la salida al aire del programa y realizar una escucha atenta del mismo para después poder evaluarlo. Escucharse uno mismo no es una tarea tan grata, es común sentir cierta incomodidad al hacerlo, pero sin duda es la mejor manera para ir puliendo los distintos errores que podemos ir encontrando. La postproducción cuenta con varias actividades primordiales, entre las que tenemos el montaje y la edición. La actividad del montaje corresponde a la acción de escoger las tomas correctas de locución y mezclarlas con música, efectos de sonido y ambiente, con un orden determinado hasta obtener el mensaje radiofónico que se planificó. Y luego tenemos la transmisión, distribución o presentación. Estas acciones, en muchos casos simultáneas, responden al significado de la palabra publicación, es decir, ponen un mensaje en conocimiento de un público. De esta forma, la transmisión es la emisión radiofónica regular por antena o por descarga en tiempo real de un sitio de internet. Ahora, como segundo punto, vamos a comentar sobre los tipos de programas radiales. En primer lugar tenemos el boletín informativo, que se trata de un espacio informativo que se emite cada hora, generalmente coincidiendo con las horas en punto. Suele tener una duración entre 3 y 8 minutos, y en él se recogen las principales noticias y actualizaciones que se han producido recientemente. También tenemos el diario hablado, que es un gran espacio informativo con una duración entre 60 y 90 minutos. Incluye noticias, entrevistas, reportajes, crónicas e incluso debates o tertulias. Todo ello agrupado en pequeños cajones o secciones. Tenemos las reconocidas transmisiones deportivas, que como su propio nombre lo indica, se trata de transmitir y comentar un evento deportivo. Generalmente se hace a través de unos periodistas que se encuentran en el lugar de los hechos, ya sea un campo de fútbol, una cancha de baloncesto, entre otros.
Los locutores se encargan de hablar sobre estos acontecimientos deportivos que están pasando, sobre todo los fines de semana cuando las ligas deportivas están realizándose. Tenemos también el magazine. Nació inicialmente como un programa de entretenimiento con secciones y contenidos variados. El formato del magazine se ha ido adaptando incluso a programas especializados. Lo que define al magazine es el presentador, que hace de hilo conductor a través de diversos contenidos, y las secciones siempre emitidas a la misma hora el mismo día de la semana. En el magazine cabe casi todo: tertulias, entrevistas, reportajes, concursos, pero siempre con un horario determinado de antemano y con unos colaboradores fijos en cada sección. Suelen ser programas de larga duración, entre 2 y 3 horas, y que varían cada día de la semana. También existen los programas divulgativos, que se han convertido en pequeños magazines de forma amena, que se nos ofrecen en informaciones culturales o de interés para el oyente. En el caso, por ejemplo, sobre el consumo de tecnología, culturales o de espectáculos. Al igual que los divulgativos, los programas culturales se han convertido también en pequeños magazines donde en cada sección se recogen las novedades de la cartelera cinematográfica y también se repasan discos que han salido al mercado o entrevistas con algún actor. Tenemos uno que ha ido disminuyendo, que son los educativos. Son los encargados de educar a su público en temas sobre todo intelectuales. Los dramáticos son espacios que se tratan de recrear una obra de ficción a través de narradores y personajes, interpretados generalmente por actores. Y por último tenemos a los programas de participación, que son fáciles y económicos. Basta con abrir una cuenta de correo o una página web donde podamos transmitir vía internet y realicemos secciones de preguntas donde interactuamos con los oyentes. El tercer punto sobre el que vamos a hablar en esta exposición es la importancia en la elaboración de un guión y sus tipos. El guión nos permite tener un orden en la secuencia, así como prever la intervención de cada uno de los interlocutores, es decir, una guía para el locutor. Eso nos permite lograr hacer comerciales o spots haciéndolos más entendibles y así evitando la confusión que se pueda dar a la hora de mandar el mensaje, debido a que un comercial de radio no podemos ver el producto sino solamente escucharlo. Los tipos de guión a los que podemos clasificar de la siguiente manera son: según la información que contienen, los podemos clasificar entre guión literario, que dan una importancia fundamental al texto que deberá leer el locutor. El guión técnico: imperan las indicaciones técnicas, si aparece texto verbal es a medias. Y tenemos también el guión técnico literario, que contienen toda la información posible. También lo podemos clasificar según sus modificaciones. En este tenemos al guión abierto, que es concebido para modificación en el transcurso del programa. Y también tenemos al guión cerrado, que no concibe ningún tipo de modificación. Y por último, también los podemos clasificar según la forma en que se presenten. Tenemos el guión americano, que es una sola columna, separa indicaciones técnicas y las del locutor con párrafos sangrados. Y luego tenemos el guión europeo, que son 2 o más columnas, izquierda indicaciones técnicas y el resto del texto íntegro de locutores. Como cuarto punto de la exposición tenemos la importancia de cada uno de los roles en la producción radial. En primer lugar tenemos al locutor, que es la voz del programa y se trata del personaje que se encargará de eludir y hacer sus elocuencias al aire, tomando en cuenta el contenido de la producción y empleando estrategias de carisma, persuasión y retórica, además de utilizar las técnicas de locución necesarias para poder transmitir una voz armoniosa y que divulgue emociones a través del micrófono. Luego tenemos al locutor auxiliar, que es la segunda voz al mando y depende del tipo de programa y su estructura. Algunos programas radiales tienen 2 locutores y otros incluyen más, esto según las necesidades, y se sirven como apoyo para que haya cierta armonía en el espacio y para que exista la interactividad que no siempre se podrá obtener con los oyentes. Luego tenemos al productor, que es el encargado de estructurar todo el programa tomando en cuenta sus guiones, contenido, información, tecnicismo, invitados, entre otros detalles importantes. Por otro lado, el productor se encargará de asegurarse que el programa salga tal cual como se planificó y tendrá que resolver muchas veces a última hora lo que hace falta para el programa. Luego tenemos al operador de audio, que es el responsable de la parte técnica del programa radial. Esta figura se encarga de los detalles musicales, efectos de sonido, salir al aire o cerrar el micrófono cuando sea necesario. Además deberá estructurar las grillas de contenido que será transmitido durante el periodo al aire. Cada personaje tiene su rol importante en la producción radial y no se puede negar que cada uno de ellos, así sea un poquito, aporta su grano de arena
para que el programa salga perfectamente como se tiene planificado. Como último punto de la exposición, tenemos la importancia de la Ley de Responsabilidad Social para radio y televisión en la producción radial. La Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión, también conocida como Resorte, es el nombre de la ley aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, vigente desde el 7 de noviembre de 2004, cuyo objetivo es el de establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, sus relacionados, los productores nacionales independientes y los usuarios en el proceso de difusión y recepción de mensajes de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la ley orgánica de telecomunicaciones. En el caso de la producción radial, la importancia de esta ley radica en que nos dictará los lineamientos sobre los cuales debemos guiarnos para desarrollar un programa apegado a las normas y que tenga un aporte positivo para nuestra sociedad. Este ha sido el final de mi exposición, espero les haya gustado y les haya sido de bastante ayuda mi contenido.